Reddit pregunta: ¿cuál es el sonido más inquietante que has escuchado en la vida real? Cuando vivía en mi primer departamento, me desperté, seguramente alrededor de las 2 de la mañana, con el sonido más inquietante que he escuchado en toda mi vida, proveniente del exterior. Era un ruido muy extraño, como si varios bebés estuvieran llorando al mismo tiempo, o como si niños estuvieran gritando desesperadamente. Me asusté muchísimo. Con el tiempo descubrí que ese es el sonido que hacen los zorros, pero en ese momento, sinceramente, pensé que algo muy oscuro estaba ocurriendo afuera, como algún tipo de ritual extraño. Acababa de mudarme a Londres por trabajo, y ese ruido no me dejaba dormir. Me pasé un buen rato dando vueltas en la cama, tratando de entender qué podía hacer. A la mañana siguiente, le pregunté a otra persona en el lobby del edificio que había escuchado algo parecido a bebés llorando de forma inquietante durante la noche. Me explicó con total tranquilidad que eran zorros en plena actividad. Fue una revelación bastante inesperada. Tengo un bosque como vecino más cercano, así que varias veces por semana, cuando me voy a dormir, escucho a los zorros chillando. La primera vez estaba completamente convencido de que alguien estaba en peligro, como si estuvieran pidiendo ayuda desesperadamente. Incluso, una vez, llevado por la adrenalina, tomé un martillo y salí a investigar en plena noche, con el corazón latiendo a toda velocidad. Viéndolo en retrospectiva, puede parecer un poco exagerado, pero la verdad es que me siento algo orgulloso de haber dejado la comodidad de mi cama para adentrarme en el bosque frío y oscuro, solo para comprobar si alguien necesitaba ayuda. Además, aprendí que no solo los zorros pueden sonar así, los conejos también pueden emitir gritos que parecen humanos cuando están en peligro, como si realmente estuvieran pidiendo auxilio. Lo descubrí de la peor manera. Un día en que dejé a mi perro en el patio trasero y un pobre conejito se había colado por una pequeña abertura en la cerca para comerse nuestras verduras. Hace poco me mudé a una casa ubicada en un callejón sin salida que da a un gran área llena de árboles. Una de mis primeras noches aquí estaba afuera, tranquilo, disfrutando cómo los ciervos pasaban por detrás de la casa, cuando escuché algo que sonaba como el llanto de una mujer, proviniendo del bosque. Esta vez supe de inmediato que se trataba de un zorro, porque ya había escuchado descripciones similares antes. Aún así, no deja de ser inquietante. El eco entre árboles y ese sonido tan particular hacen que las experiencias sigan siendo bastante perturbadoras. Mi abuela gritando mi nombre, diciendo que mi abuelo se estaba muriendo. Estaba vomitando un montón de sangre y se había quedado desmayado. Logré despertarlo y hacer que escupiera la sangre con la que se estaba atragantando, y la ambulancia se lo llevó al hospital. Al final, terminó necesitando una cirugía de bypass triple en el corazón. Mi abuelo todavía está vivo, y en ese momento manejé la situación bien, pero escuché la voz de mi abuela gritando mi nombre durante las próximas semanas. Koalas en época de apareamiento. Suenan como si fueran demonios gruñéndose entre ellos. La primera vez que lo escuché fue mientras nos alojábamos en una casita bastante remota, en una sola del interior. Fue una experiencia completamente desconcertante. Nosotros somos de Australia Occidental, donde no hay koala, así que no teníamos idea de cómo sonaban. En las instrucciones de bienvenida del alojamiento había una sección dedicada específicamente a los sonidos de apareamiento de los koalas. Al parecer, otras personas ya habían entrado en pánico antes de escucharlo por primera vez. Y, siendo honesto, a nosotros probablemente nos habría pasado lo mismo si no nos hubieran advertido. Aún así, escuchar esos ruidos en medio de la noche, rodeado de naturaleza y sin ninguna otra referencia, fue bastante inquietante. Es uno de esos sonidos que, si no sabes de dónde vienen, realmente te hace imaginar cualquier cosa. Mi hermana y yo no lo recordamos así porque en ese momento solo éramos unos bebés. Pero estoy bastante seguro de que mi mamá todavía está bastante traumada porque su mamá gritaba algo parecido en 1992, mientras nosotros visitábamos a mis abuelos. Mi abuelo era alcohólico y llevaba un rato con muy mala salud, así que tampoco fue totalmente una sorpresa que dijera que le dolía el pecho y luego ya no hubo más. Pero igual está bien loco. Seguro quiere que tu mamá irrumpa en la habitación para decirte a ti y a tus dos hermanitos menores que todavía vivían en casa que llamen al 911, mientras tus peques están jugando cerca de ti sin enterarse de la desesperación. En un restaurante donde trabajé, uno de los empleados tenía a su padre muy enfermo. Estaba en su lecho de muerte, y él avisó que necesitaba salir de la ciudad para estar con él.
El gerente le dijo que, si se iba, tenía que cubrir su turno de cualquier forma. El empleado no pudo conseguir a nadie que lo reemplazara y el gerente, sin mostrar la más mínima consideración, lo amenazó con despedirlo. No le quedó otra opción que ir a trabajar. Apenas 2 horas después de haber empezado su turno, salió por la puerta principal junto a su pareja. Lo único que se escuchó fue un grito profundo y desgarrador, no. El gerente tuvo que arreglárselas el resto de la noche con menos personal. Lo más triste es que ese chico perdió la última oportunidad de estar con su padre. Y ese gerente nunca mostró ni una pizca de remordimiento. En contraste, también trabajé con un chico cuya mamá había fallecido. Tenía cáncer, y era de esas situaciones en las que no es cuestión de si va a pasar, sino de cuándo. Ni siquiera tuvo que pedir ayuda, apenas colgó el teléfono, ya le habíamos cubierto todos y cada uno de sus turnos para las siguientes 2 semanas. Le dije que no regresara hasta que se sintiera listo, o hasta que realmente quisiera volver. Era lo mínimo que podíamos hacer por él. Cuando yo era supervisora de back office, me aseguraba de saber hacer todas las tareas del equipo, por si alguien tenía una emergencia. Y sí, pasaba de vez en cuando, pero siempre lo resolvíamos. Un gerente competente puede manejar una situación así e incluso ponerse a trabajar directamente durante unas horas si hace falta. Los imprevistos ocurren, se descompone un auto, alguien se enferma, la vida pasa. Ese gerente, en cambio, fue completamente insensible. En menor medida, yo misma viví algo parecido. Mi perrita de la infancia estaba en el veterinario para ser sacrificada. Ya era mayor para su tamaño y se había lastimado gravemente las patas traseras intentando perseguir algo, ya no podía usarlas. Intentamos todo, pero nada aliviaba realmente su dolor y sufría constantemente. En ese momento yo trabajaba medio tiempo en una pizzería durante la preparatoria, y mi jefe me dijo que, si no iba, me despedía. Así que decidieron mantenerla con medicamentos para el dolor hasta que yo terminara mi turno, para poder despedirme. Recuerdo que lloré durante todo el turno. Al menos el veterinario mostró algo de empatía. Siento que, en una situación así, a mí me habría costado muchísimo mantener la calma. No lo digo desde una postura impulsiva o violenta, sino desde algo más humano. Hay momentos en los que no haya quien culpar. No puedes culpar a nadie por una enfermedad terminal, ni a un médico por no poder salvar a alguien. Pero en este caso, sí hay un responsable claro, ese gerente. Fue la razón por la que esa persona no pudo estar presente cuando su padre murió. Nunca he entendido esa mentalidad. Sé que la vida puede ponerse muy difícil, pero si uno tiene a un padre o una madre en sus últimos momentos, nada debería impedirle estar ahí. Si un jefe me dijera que no puedo ir, simplemente me iría. Ninguna amenaza laboral sería suficiente para detenerme. De hecho, ya viví algo parecido. Una figura de autoridad me advirtió que habría consecuencias si asistía a un funeral porque estaba programado para otra actividad. Fui de todos modos y acepté lo que viniera después. Para mí, hay límites. Un trabajo es importante, claro, porque necesitas el dinero para vivir. Pero hay momentos en los que tienes que poner un límite y decir que no vas a aceptar ese tipo de trato. Hay cosas que simplemente son más importantes. Dios, yo, con un montón de experiencia con el aire libre, estaba en el teléfono con mi novio, 0 experiencia con el aire libre, y él empezó a volverse loco tipo ¿qué mierda es esa? Hay una mujer gritando. Creo que están matando a alguien, y tiene la garganta hecha polvo, suena bien aterradora, oh my god. Colgó, llamó a la policía y me volvió a llamar diciendo que ya habían recibido un montón de llamadas. Le dije que me pusiera en altavoz para que yo escuchara porque yo oigo mujer gritando con la garganta hecha polvo, y yo asumo que es un zorro. Y sí. Obviamente era un zorro cuando pude escucharlo. Creemos que el helicóptero que empezó a dar vueltas por la zona era de la policía. El lugar estaba lleno de patrullas por culpa de un zorro bien loquito en plan horny, Mao. Estaba trabajando en un Outback Steakhouse cuando Katrina estaba por tocar tierra, como 1 hora antes de que llegara justo al lugar donde al final hizo landfall. Ya era bastante sabido que el gerente regional y el gerente de la tienda estaban como 4 horas al norte para buscar un lugar más seguro donde aguantarla. Nos insistieron en que siguiéramos abiertos y no había excepciones. Me pareció una mugre que todos los de arriba estuvieran a salvo y que nos quisieran hacer aguantar y trabajar durante una de las peores tormentas que azotaron la costa del Golfo, nomás para que ellos ganaran un poquito más de dinero. El clima empezó a ponerse bastante feo cuando empezaron a entrar las bandas exteriores de la tormenta.
Le dije a mi jefe cómo me sentía y que me iba. Obvio me amenazaron con despedirme, y yo les dije que estaba bien. Adivina a quién llamaron para que fuera a trabajar de inmediato después de que pasara la tormenta, y que eran el único restaurante abierto por 100 millas. Le avisaron por teléfono a mi hermano que su hija de 4 años acababa de ser asesinada. El dolor y la angustia que se le escuchaban en la voz son algo que no se puede olvidar. Puedo imaginar varias razones por las que una noticia así se daría de esa manera. Supongamos que estás visitando a un familiar o a un amigo y tu hijo sufre un accidente mientras no estás presente. Tu pareja te llama. ¿Deberías simplemente decir, ven a casa ya mismo y nada más? Es difícil. Lo más probable es que empieces a hacer preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Si todo está bien? ¿Por qué suenas tan alterada? Etcétera. Y si estás cerca, tal vez tenga sentido no dar demasiados detalles de inmediato. Pero si estás a hora de distancia o incluso en otro lugar al que tienes que viajar, decir solo ven sin más contexto podría ser igual de angustiante. Pasarías todo ese tiempo con la incertidumbre imaginando lo peor. También puede pasar que, en medio del shock, la persona simplemente lo diga de golpe, sin pensar cómo comunicarlo. O alguien más, como un familiar, sea quien llame y diga algo como, pasó algo terrible, necesitas venir ya. Cada situación es distinta, y en esos momentos nadie está realmente preparado para dar una noticia así. Si además la pareja ya no está junta o vive en otro lugar, la comunicación puede volverse todavía más complicada. A mí me han informado de la muerte de familiares de distintas formas, y en otros casos me enteré mucho después, cuando ya había pasado tiempo. En mi familia hay cierta distancia, así que no siempre las noticias llegan de inmediato. Y la verdad es que ninguna forma se siente correcta. Ya sea en persona, por llamada, mensaje o incluso por algo inapropiado en redes sociales, enterarte de la muerte de alguien que quieres siempre duele de una manera muy similar. No importa cómo llegue la noticia, el impacto es el mismo. En la universidad, yo estaba trabajando en un turno de comida a los fines de semana y estaba bastante movido. No había fila ni turnos por secciones, pero todos tenían por lo menos un par de mesas. A mitad del turno, uno de mis compañeras contestó una llamada y ni siquiera hizo ruido. Nomás salió corriendo por la puerta. La llamada era de su hijo pequeño, que estaba en casa y lo estaban cuidando su hermano. El hermano se había quedado dormido durante una película y no se despertó. El sonido que hizo mi hijo cuando tuvo su primera convulsión. Estaba tomando una siesta en su habitación cuando mi esposo y yo escuchamos un ruido que parecía el de un gato en grave peligro. Nos incorporamos de golpe y empezamos a buscar a nuestro gato. Incluso él mismo parecía estar buscando de dónde venía ese sonido. Lo seguíamos hasta la habitación de nuestro hijo y ahí lo encontramos. Estaba convulsionando. El sonido lo provocaba la tensión repentina de todos sus músculos, como si el aire fuera expulsado de su cuerpo de forma involuntaria. Llamé a una ambulancia de inmediato. Afortunadamente, ahora está bien, pero en ese momento fue algo realmente aterrador. Mi hermano también tenía epilepsia. Cuando éramos niños, teníamos literales y una mañana muy temprana escuché ese mismo tipo de sonido de la nada. Me asusté muchísimo. Me dejó en shock. Me asomé para ver qué estaba pasando y lo vi. Era su primera convulsión. Por suerte, dentro de lo que cabe, uno de nuestros perros también tenía epilepsia, así que reconocí lo que estaba ocurriendo y corrí a buscar a mis padres. Ese sonido es imposible de olvidar. Es muy difícil de describir con precisión, pero lo que más hace impactante es saber que viene de alguien a quien quieres. En nuestro caso, mi esposo y yo nunca habíamos presenciado una convulsión, así que no entendíamos qué estaba pasando hasta que llegaron los paramédicos y nos explicaron que probablemente se trataba de eso. Fue, sin duda, una de las experiencias más aterradoras que hemos vivido. Hace 2 años tuve que salir rápido de vacaciones. Una semana después, para ver por última vez a mi querido abuelo, la enfermedad del Charcot avanzando rápidamente y mi gerente estaba como, sí, no sé, pero te necesitamos en ese proyecto de Power Up la próxima semana. Casi me hace perder la cabeza, pero me concentré y simplemente le dije lo estúpido e insignificante que era todo ese pedo para mí, calmadamente amenazando con renunciar ahí mismo.
La verdad, si crees que vales y que es difícil reemplazarte, no te vayas con su mamá, lo que más importa es la familia. Un grito tipo cougar en un bosque donde, en teoría, no debería haber pumas. Aunque, pensándolo bien, puede que no fuera un puma, y también puede que yo no estuviera del todo orientado en ese momento, tratando de encontrar mi campamento, que en realidad estaba en un lugar seguro. Una vez sí tuve un encuentro real con un puma en la naturaleza. Estaba a unos 15 metros de distancia, gritándome. Ese sonido no lo voy a olvidar nunca. El año pasado estaba caminando por el bosque y escuché a lo que creí que era un ciervo moviéndose entre los árboles, a pocos metros de mí. Me detuve para observar mejor. Pero no era un ciervo, era una hembra de puma. Por suerte, no parecía tener hambre como para verme como una presa. Curiosamente, yo llevaba puestos unos zapatos de la marca Puma, lo que hizo la situación aún más extraña. También me gusta andar en bicicleta por la montaña todos los fines de semana. Casi siempre voy solo, muy temprano, incluso de madrugada. Una vez dejé la bici en un mirador y estaba observando mi pueblo desde lo alto, alrededor de las 2 de la mañana, cuando escuché el grito más aterrador de mi vida. Sonaba como si estuviera a unos 30 metros de mí. Me dejó completamente paralizado por un segundo, como en una escena de película de terror. Luego reaccioné, me subí a la bicicleta y creo que nunca había pedaleado tan rápido. Estoy bastante seguro de que escuché algo similar cuando era adolescente, caminando por el bosque con mi papá. No lo vimos, pero me asustó muchísimo. Él me dijo que era un puercoespín para tranquilizarme, pero un año después apareció un puma en su cámara trampa en esa misma zona. Más tarde me dijo que probablemente era un gato montés inofensivo, pero sinceramente, siempre creí que era un puma. Algo parecido me pasó con los zorros rojos. Cuando era niño, mi familia solía acampar en un lugar donde había muchos en los bosques cercanos. Yo despertaba a mis padres convencido de que había una mujer en peligro, pidiéndoles que llamaran a emergencias. Ellos solo me decían que volviera a dormir, que era solo un animal. Pero yo me quedaba despierto toda la noche, escuchando esos sonidos, completamente asustado. Siempre le digo a la gente que no solo suena como una mujer gritando, suena como una mujer gritando por su vida. Y no hay que asumir que los pumas solo están en el oeste. He escuchado rumores de que algunas autoridades no reportan su presencia para evitar que tengan que ser sacrificados. Vivo en Pennsylvania, donde se supone que no debería haber pumas. Durante años, varias personas me dijeron que los habían visto, pero yo pensaba que exageraban. Hasta el año pasado, cuando un amigo logró capturar la imagen de uno con una cámara de monitoreo. Mi primo siempre hablaba de los pumas, y al final tenía razón. Ahora ya solo me falta ver algo aún más extraño para terminar de creerlo todo. Una vez también escuché algo parecido en el norte de la península baja de Michigan. Estaba pescando truchas con un amigo y acabábamos de salir del agua cuando oímos un sonido que, en ese momento, me pareció casi como el de un elefante. Nunca antes había escuchado el grito de un puma. Al día siguiente volvimos al lugar y encontramos restos de una cacería, huesos y pelo. No es común ver pumas en esa zona. Más tarde, unos amigos que venían detrás de nosotros dijeron haber visto un oso. Poco después, escuché chapoteos y, al girarme, vi a un oso corriendo por el agua. En ese momento pensamos que el sonido que habíamos escuchado debía ser de un oso, aunque, sinceramente, no se parecía en nada a lo que uno esperaría. Mi novia y yo escuchamos esto mientras estábamos caminando por el monte con nuestros perros, y agarré una rama grande y me puse a investigar. Resultó que era un mapache peleando con algo en un agujero como a 3/4 partes de altura en un árbol. Lo vi chillando, arañando, mordiendo, y luego se metió y todo quedó en silencio. No nos movimos por un rato y le costó mucho convencer a mi novia para que siguiera, porque el sonido se parecía muchísimo a un gato y ella no vio lo que hice. En 2001, hace más o menos, 2 de mis amigos, eran hermano y hermana, tuvieron un accidente de coche en el que murieron los dos. Yo estuve en el servicio funerario, y me acuerdo de que pensé lo fuerte que era la mamá, porque como que estaba sosteniéndose como podía. Al día siguiente fuimos al servicio del entierro, y cuando estaban bajando los ataúdes a la tierra, la madre perdió totalmente el control de cualquier apariencia de paz o de control que tuviera la noche anterior, y se arrodilló mientras soltaba ese grito primitivo que yo nunca había oído antes ni después. El grito retumbó hasta en los huesos, y nunca había sentido una tristeza así por otra persona como en ese momento.
Eso fue hace 25 años, y todavía puedo escuchar ese grito en mi cabeza. Ahora que soy padre yo también y tengo varios hijos, no puedo ni imaginar el tipo de dolor o el daño que ella debió haber sentido en ese instante. Iba de camino a casa después de un vuelo tardísimo, y ya había pasado el último lugar de 24 horas porque no tenía que ir. 15 minutos después tengo que ir al baño como si me hubiera aguantado todo el día. Una hora después, con un dolor intenso por aguantarlo, me detuve al lado de una carretera, me agaché del lado de mi carro y estaba en medio de estar haciendo pis cuando escuché algo como un puma. De repente, ya no tenía que ir, me subí al carro y salí disparando. Fue lo más aterrador. Mi hermano y yo, y también un amigo nuestro, decidimos salir a dar una caminata de noche en verano. Debió ser como a las 2 de la mañana. Vivimos en un pueblito bien rural, con CT, y queríamos caminar hasta ese letrero al final de la calle de nuestro amigo, como una caminata de 1 o 2 millas. La pasamos increíble, hasta que empezamos a acercarnos al final del camino, cuando yo empecé a escuchar un silbido. Se lo dije a mi hermano y a mi amigo, y ellos nomás pensaron que estaba inventando, pura bullshiteada. Seguí escuchándolo, y podías decir que nos estaba acercando. Venía de los arbustos a un lado de la carretera. Cuando me acerqué más, de repente, el silbido más fuerte de todos, sonando como un muerte azteca, salió a todo volumen de lo que fuera que había en el arbusto. Todo lo escuchamos en ese momento. Y en ese momento nunca había corrido tan rápido. Una vez estuve en una fiesta y había un conejo ahí nomás, chill, con el pasto afuera. Ni parecía que le importara en lo más mínimo el ruido o la gente alrededor. Con el tiempo, algunos de los chicos más jóvenes empiezan a hablar de que el conejo está riquísimo y se ponen a soltar puro rollo de alfa, como que matar a ese conejo sería una cosa genial que hacer. Luego empiezan a agarrar piedras. Entonces yo me acerco y agarro una piedra. Sí, escuché que ustedes estaban hablando. Va a estar buenísimo, pero tenemos que ser rápidos, ya saben, para cortar el griterío. ¿Cortar el griterío? Ah, sí. Apenas uno de ustedes le pega a esa cosa, va a empezar a gritar. Suenan como personas cuando gritan. Va a sonar como que estamos asesinando a tu hermana chiquita hasta que le destrocemos la cabeza. Entonces, ¿ustedes ya están listos para hacerlos? Dejaron la piedra y yo me fui de vuelta a mi silla. Después de una de las megatormentas que tuvimos en el noroeste este año, me puse a sacar al perro en lo que era una capa de 12 o 14 grados de nieve con hielo encima, para que pudiera hacer sus cosas en el área que despejé para él. Y mientras yo estaba en el teléfono esperando a que terminara, escuché que un niño gritaba como por 4 segundos y luego se hizo silencio. ¿What the fuck? ¿Qué fue eso? Pensé. Y luego fui a la puerta para ver a mi tonto Gold Retrieve caminando hacia la puerta trasera con algo en la boca. Ni idea de cómo lo agarró en la nieve y el hielo, pero lo hizo. Lo destrozó hasta matarlo en un momento y ya estuvo. Por suerte lo soltó y entró, lo encerré y luego salí y deseché el cadáver. ¿Alguna vez has escuchado a un conejo gritar? Suena como un niño pequeño. Yo crecí rodeado de conejos, tuve uno como mascota desde los 9 años y también ayudaba a criarlos en una granja local. Ya había escuchado sus gritos antes y siempre me parecieron bastante inquietantes. Los conejos jóvenes, que aún no se acostumbran a la rutina de volver al interior por la tarde, a veces se asustan cuando intentas reunirlos, y esos sonidos pueden ser realmente perturbadores. Sin embargo, nada se compara con lo que escuché cuando mi coneja mascota sufrió un derrame cerebral. Su recuperación fue muy mala. Yo la estaba sosteniendo cuando comenzó a convulsionar, y supe que eran sus últimos momentos. El grito que emitió entonces fue diferente. Sutil, pero profundamente desgarrador. El sonido de un conejo en ese momento se te queda grabado para siempre. Desde entonces, cualquier grito similar me estremece de inmediato. Tuve una expareja que tenía una gata bastante agresiva. De alguna manera, siempre lograba escapar y salía a cazar cualquier cosa que encontrara. Una noche, al llegar a su casa, escuché desde el bosque lo que me pareció el grito de una niña pidiendo ayuda. Sin pensarlo demasiado, corrí hacia el bosque, temiendo lo peor. Pero lo que encontré fue a la gata, a la que yo, medio en broma, llamaba la pequeña cazadora, atacando a un conejo que gritaba desesperadamente. Fue una escena muy dura de presenciar.
Tiempo después, tras una de las grandes tormentas de nieve que hubo en el noreste ese año, saqué a mi perro al patio. Había una capa de nieve de unos 30 a 35 centímetros, con hielo encima, y yo había despejado un pequeño espacio para que pudiera moverse. Mientras estaba esperando, distraído con el teléfono, escuché un grito que sonó como el de un niño, que duró unos 4 segundos y luego se cortó en seco. Me quedé helado pensando, ¿qué fue eso? Fui rápidamente hacia la puerta trasera y vi a mi perro, un golden doodle bastante torpe, caminando de regreso con algo en la boca. No tengo idea de cómo logró encontrarlo entre la nieve y el hielo, pero lo hizo. Había sido un conejo. Todo ocurrió muy rápido. Por suerte, lo soltó cuando entró a la casa. Después lo encerré y salí a encargarme de la situación. Escuché a un hombre morir mientras seguía en llamada con él. También escuché a una niña de 11 años llorar mientras yo la guiaba para hacerle RCP a su mamá, que había sufrido una sobredosis. Soy despachadora del 911. Por eso mismo supe que no podía quedarme mucho tiempo en ese trabajo. Tengo un enorme respeto por quienes sí pueden hacerlo. Recuerdo haber atendido a una chica de 13 años que estaba escondida en el baño con su hermanito de 4, mientras su padrastro golpeaba a su mamá más de lo habitual. Me quedé con ella en la línea hasta poder confirmar que quienes tocaban la puerta eran los oficiales. En ese momento entendí que no iba a poder soportar algo peor. Los códigos, los sistemas antiguos, todo eso se aprende. Las largas horas son duras, pero manejables. Los compañeros de trabajo, increíbles. Pero el trabajo en sí, es otra cosa. Ojalá que tu distrito siempre esté en paz. Aquí una despachadora con más de 25 años de experiencia, enviando un abrazo enorme. Nadie fuera de los servicios de emergencia entiende los recuerdos y las voces que nos persiguen. Si más gente lo comprendiera, dejarían de hacer preguntas como, ¿cuál fue la peor llamada que atendiste? Yo fui la última persona con la que habló una chica de 15 años antes de que su padrastro entrara y la asesinara. También atendí a un hombre que llamaba gritando que acababa de matar a su esposa y a su hija, o a una madre desesperada cuyo bebé recién nacido murió de manera repentina. Son cosas que no se olvidan. En mi caso, tengo episodios de parálisis en las cuerdas vocales, de repente no puedo respirar y suena como si me estuviera asfixiando. Una vez me ocurrió mientras estaba en llamada con un compañero de trabajo, al inicio de todo, cuando todavía no entendía bien qué me pasaba. Puedo imaginar el miedo que sintió al escucharme jadear como si fueran mis últimos momentos, porque, en ese instante, yo también lo pensé. He visto muchos videos de interrogatorios policiales que incluyen llamadas al 911, y siempre me pregunto cómo los despachadores pueden hacer este trabajo todos los días. Es una crisis tras otra, intentar obtener información de personas en estado de pánico, lidiar con tragedias y situaciones profundamente perturbadoras. Debe ser extremadamente agotador. Ojalá existan formas de recargar energías y de protegerse emocionalmente. De verdad, es un trabajo digno de mucho respeto. También soy operador del 911, y siempre decía que mis llamadas menos favoritas eran las de personas vomitando, pero con el tiempo cambié de opinión. Las más difíciles son las relacionadas con bebés fallecidos. Hay un tipo de llanto muy particular que lo dice todo, sin necesidad de palabras. Otra experiencia que nunca olvidaré, un hombre se disparó mientras estaba en llamada conmigo. Tuve que escuchar cómo se ahogaba mientras los servicios de emergencia llegaban. Fueron varios minutos de sonidos difíciles de describir, seguidos por un silencio absoluto antes de que la policía pudiera ingresar. Curiosamente, ese silencio fue incluso peor que el disparo. Porque en ese momento sabes que ya no hay nada que puedas hacer para cambiar el resultado. También recuerdo 2 casos de paro respiratorio al inicio de mi carrera. Hay algo especialmente duro en estar hablando con alguien que se está muriendo y no poder conseguir ayuda lo suficientemente rápido. Es algo que te acompaña siempre, y nunca olvidaré a la mujer que encontró a su hijo de 14 años después de que se quitara la vida. Han pasado 6 años, y todavía me hace llorar.